y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Bueno, doctor, ¿qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de autoinmune es porque las mismas células o anticuerpos que uno produce atacan el organismo. Y es una enfermedad muy compleja porque va desde lesiones leves en la piel, que sería el lupus cutáneo, hasta manifestaciones más graves donde cualquier órgano puede estar comprometido, que sería el lupus sistémico. Bueno, doctor, y ya tenemos algunas preguntas que la gente nos ha formulado a través de nuestras redes sociales. Nos pregunta Lady León, ¿cuáles son los síntomas con los que empieza? En general, el lupus se manifiesta en personas jóvenes, usualmente en mujeres. La relación de hombre a mujer es de 9 a 1. Siendo así, los síntomas más comunes son lesiones en la piel, que pueden ser de varios tipos, especialmente aquellas inducidas por el sol, dolor en las articulaciones y a veces otros síntomas generales como fiebre o pérdida de peso. Son los síntomas más comúnmente encontrados y por los cuales debe haber un alertamiento sobre la posibilidad de la enfermedad. También nos pregunta Evelyn 9203, ¿las mujeres con lupus pueden tener hijos? Sí, pero no debe ser una decisión tomada a la ligera. Hoy en día, estas personas que tienen lupus, sobre todo las mujeres en edad reproductiva, es decir, entre los 15 y los 45 años de edad, si tienen un buen tratamiento, si están controladas de la enfermedad, si la enfermedad no tiene complicaciones mayores y en común acuerdo con el médico reumatólogo, que es el médico especialista para el tratamiento del lupus en las mujeres, pues se puede llegar a planear un embarazo. Entonces creo que hoy en día la respuesta es sí, mientras se tomen las medidas correspondientes. ¿Cómo afecta el lupus a nuestro organismo? El lupus es una enfermedad muy variable, ya lo hemos mencionado que es compleja y compleja porque no se sabe exactamente a quién le va a dar, ni cuándo le va a dar, ni cómo le va a dar. En esa complejidad de la enfermedad hay personas que tienen lupus muy leves, donde solo puede haber manifestaciones articulares o de pronto un anticuerpo o un examen de sangre alterado, y otras personas que pueden tener compromisos graves de órganos internos como el corazón, el cerebro, los riñones, y en ese sentido pues la enfermedad se hace más difícil de tratar. Entonces, entendiendo eso, si el paciente no se controla a tiempo, si no se diagnostica con anterioridad, si no lo ve un especialista como el reumatólogo, pues no podemos determinar las complicaciones de la enfermedad y mucho menos el tratamiento que se debe instaurar. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? Esas señales que nos indican que algo está pasando. Pues cuando una persona ya tiene un lupus diagnosticado, tiene que tener una muy buena comunicación con su médico tratante. ¿Por qué? Porque hay síntomas leves, como de pronto la fatiga, que es muy molesta, pero no es grave, o algún brote en la piel que se puede controlar con más fotoprotección. Pero si esa misma persona que ya tiene esta enfermedad diagnosticada empieza a perder peso sin saberse por qué, tiene fiebre que no se explica por una infección, empieza a dejar de orinar o a hincharse las piernas porque está reteniendo líquidos, o se postra en la cama, o tiene cambios en su estado de alerta, de ánimo y demás, son manifestaciones que pueden indicar gravedad de la enfermedad. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que en ese seguimiento también se descarten otras causas que puedan explicar los síntomas, como algunos medicamentos nuevos, otras infecciones o complicaciones de otras enfermedades que los pacientes también pueden tener. Y si no está diagnosticado, doctor, ¿cómo detecto que algo está pasando y que debo visitar a mi especialista? Pues yo creo que hoy en día la comunidad médica, gracias también a estos días de celebración, pues tiene un alertamiento mayor sobre las enfermedades autoinmunes. En general las enfermedades autoinmunes son relativamente comunes. Muchas personas tenemos familiares con enfermedades, no solamente lupus, sino artritis reumatoide, vasculitis sistémica, síndrome de Sjögren, vitiligo y otras enfermedades más comúnmente como la enfermedad tiroideas también son autoinmunes. Entonces, entender eso y saber de pronto con cierta empatía cómo le apareció a un familiar o un conocido la enfermedad puede alertar a una persona a consultar. Pero también los médicos tenemos algunas herramientas para podernos orientar en el diagnóstico de las personas. Entonces, entendiendo que afecta más a las mujeres jóvenes, pues una mujer joven que consulte a cualquier tipo de médico, general o especialista, con síntomas sugestivos de la enfermedad como lesiones en la piel, dolor articular o síntomas de afectación general, pues puede hacer una aproximación al diagnóstico y existen pruebas que nos pueden ayudarlo a confirmar. Precisamente Lula 049405 nos pregunta cuáles son esas pruebas. La recomendación es que las indique el médico, pero hay exámenes generales desde un hemograma, donde se mira la hemoglobina, el nivel de las plaquetas, una creatinina que mide la función renal, un uroanálisis o parcial de orina para ver si hay proteínas o inflamación en la orina. Y hay unos anticuerpos, como los anticuerpos antinucleares, que ayudan al diagnóstico de la enfermedad.
Sin embargo, nuestra recomendación es no abusar de la toma de estos anticuerpos porque usualmente incluso en personas sanas pueden salir positivos sin indicar una enfermedad. Y esto puede generar angustia tanto en los pacientes como en los cuidadores o en la comunidad médica en general. Muy oportuno, doctor, porque Luisa 27 nos pregunta, si diagnostican lupus pero no tiene síntomas, ¿cómo se maneja esta situación? Es difícil diagnosticar un lupus sin síntomas. Realmente hay alguna manifestación que lleva a consultar. Por eso la intervención del especialista, en este caso los reumatólogos, tanto de adultos como pediátricos, porque a los niños también les da lupus, deben estar presentes. O sea, la consulta es con reumatología. Si un médico de cualquier otra especialidad o un médico de atención primaria tiene alguna duda, debe enviar a su paciente a un reumatólogo para despejar esas dudas. Bueno, doctor, nos preguntan además, ¿qué ocasiona esta enfermedad? La enfermedad no tiene una causa clara. Nosotros en medicina hablamos de etiologías, o sea, el origen de la enfermedad no es claro, pero sí se conoce que hay varios factores que influyen. A veces un componente genético y un componente ambiental. Dentro del componente ambiental está la luz solar, que en algunas personas susceptibles puede desencadenar la enfermedad. Entonces, por eso es que el sol debe evitarse en las personas que tienen lupus, sobre todo sistémico, para proteger su piel. O algunas personas que tienen la predisposición y por X, Y o Z motivos durante su vida se exponen a una infección de un virus o a un medicamento o tuvieran una complicación o estrés por otra causa, y esto puede ser un disparador de una enfermedad autoinmune. Y no solo en el lupus, sino en otras enfermedades autoinmunes, cosas como el cigarrillo o algunos tóxicos pueden desencadenar la enfermedad. Entonces debemos estar alertos a conocer ese contexto donde las personas se desarrollan, sus antecedentes personales con respecto a las enfermedades y lo mismo los familiares para poder predecir o tratar de orientar mejor a esos pacientes en aclarar los diagnósticos. Nos pregunta ese Vareluma, ¿cuáles son las complicaciones si no se cumple con el tratamiento? Si se tiene un lupus sistémico, es decir, un lupus que puede ser grave, sin tratamiento, indefectiblemente en algún momento de la evolución podrá presentar alguna complicación. Dentro de las más frecuentes y las más graves está la afección de los riñones. Eso lo llamamos nefritis lúpica. Y puede ir desde una nefritis leve, que se trata fácilmente con medicamentos, a otras muy graves que a veces los medicamentos no funcionan tan bien y la gente termina requiriendo diálisis para reemplazar la función del riñón o incluso un trasplante renal. Entonces, cada persona es diferente y ese abordaje junto con el reumatólogo debe ser individualizado. Hoy en día tener diagnóstico de lupus y no estar en tratamiento es como un sinsentido porque existen medicamentos que controlan la enfermedad, evitan las complicaciones y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Precisamente nos preguntan cuáles son esas complicaciones si por ejemplo una persona no se diagnostica a tiempo. Pues como ya lo había mencionado, cualquier órgano de la economía puede afectarse, el cerebro puede dar psicosis, puede dar pericarditis, que se inflama la cápsula que envuelve el corazón, puede dar daño en los riñones, puede dar artritis con inflamación de las articulaciones, o sea, prácticamente cualquier sistema y cualquier órgano puede estar comprometido, pero eso dependerá mucho de las características del debut o la aparición de la enfermedad en los pacientes. Y es ahí donde un diálogo consensuado con el médico, una evaluación de los exámenes, del estado físico de las personas, puede ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, nos pregunta Multiayudas Ortopédica, ¿la inflamación puede ser interna en tejidos y órganos? Por ejemplo, al tragar duele la garganta. Ese síntoma de doler la garganta al tragar, pues es de muchas enfermedades, desde un cuadro viral o una faringoamigdalitis, pero pues habría que evaluar en su caso particular si ese podría ser secundario a la enfermedad, no necesariamente. Bueno, doctor, usted habla de lupus sistémico. ¿Hay otro tipo de lupus? Sí, hay un lupus que es cutáneo, que lo ven más los dermatólogos, son lesiones que están circunscritas a la piel y generalmente no evolucionan a una enfermedad grave. Sin embargo, el lupus sistémico, cuando se afectan dos o más órganos, también puede tener afectación de la piel. Entonces, en ese escenario hay que clasificarlos bien porque hay muchos, agudo, subagudo, crónico, dependiendo de la duración de las lesiones y el tiempo de evolución de la enfermedad. Pero en general, pues es una enfermedad que limitada a la piel es más llevadera que otra que es de afección sistémica. Nos pregunta Angie Meli, ¿tratamiento para el lupus nefrótico y en qué cambia la calidad de vida? Depende del momento en que se diagnosticó, de la gravedad de la enfermedad renal o la nefritis lúpica que tenga, de lo que la biopsia, que es un estudio del tejido del riñón hecho por los nefrólogos,
diga qué tipo de nefritis tiene, porque hay varios tipos, hay unas que son más graves o difíciles de tratar y hay otras que son más llevaderas con algunos medicamentos. Entonces hay muchos componentes que es difícil explicarlos en un live como estos, pero sí deben alertar a los pacientes que padecen la enfermedad de tener una mejor comunicación, de ser más adherente al tratamiento, de entender el porqué de los ajustes de los medicamentos y de las intervenciones. Porque en esto de las enfermedades crónicas y sobre todo los autoinmunes, el tiempo es un factor importante para tomar decisiones, para resolver las dudas, para poder mejorar la calidad de vida y controlar la enfermedad. O sea, si yo padezco lupus, ¿puedo mejorarme, puedo curarme o es simplemente un manejo, doctor? Es que a veces yo creo que tenemos que hacer un ejercicio entre médicos y pacientes y cuidadores en aclarar mucho lo que son las necesidades y las expectativas. La gente quiere curas milagrosas, estamos en una cultura en Colombia donde queremos cosas ya, el inmediatismo, en resolver todo a través de una sola inyección o una pasta. Eso no existe. Estas enfermedades son más complejas, pero sí se pueden reconocer cuáles son las necesidades de los pacientes. Cuando esas expectativas y esas necesidades se junten, va a ser más fácil entender que las enfermedades crónicas, así como la diabetes o la hipertensión, que son más comunes, requieren un tratamiento a largo plazo para evitar complicaciones. Esto mismo funciona o se aplica a las enfermedades autoinmunes como el lupus sistémico. Entonces, los pacientes que están bien tratados desde el principio de su enfermedad y que gracias a su adherencia, a su compromiso con el cuidado de la salud, no se complican, pues a largo plazo, pasados los años, les va a ir mucho mejor que a aquellos que no lo hicieron, por cualquier motivo que haya sido. No sabemos si esta enfermedad algún día se llegue a curar, puede que en unas décadas se descubra una terapia genómica que lo pueda hacer, pero por lo pronto hoy la mejor forma de hacerlo es tratarla a tiempo y mantener a los pacientes muy controlados y libres de complicaciones. Nos pregunta Ana Fernández, si soy paciente con lupus eritematoso y mis plaquetas están bajas, ¿qué debo hacer? Pues preguntarle a su reumatólogo por qué están bajas, si son por falta de tratamiento, si no son tan bajas y pues de pronto no están en el rango de laboratorio porque cada persona es individual, o si está en una recaída de la enfermedad. Entonces este espacio hoy también es para hacer un alertamiento de mejorar la comunicación con los médicos. Uno no solo es un examen de sangre, hay gente que tiene mucha variabilidad en los resultados de los exámenes. Habrá que conocer qué tan bajas están las plaquetas y si eso se asocia o no a sangrado. A veces los niveles de las plaquetas pueden estar un poquito bajos del nivel que dice el laboratorio, pero pueden ser suficientes para que los pacientes se encuentren bien. Lina GT nos dice, ¿qué medidas referentes al estilo de vida deben aconsejarse en las personas con lupus eritematoso sistémico? En todas las enfermedades crónicas existen los hábitos de vida saludable. Para el lupus en especial en las mujeres es tener una buena anticoncepción para elegir el mejor momento de un embarazo si llegan a tener las mujeres jóvenes. Segundo, la protección del sol. El sol es importante para todos como parte de la formación de la vitamina D, pero en los pacientes con lupus que tienen una enfermedad grave, la exposición exagerada al sol puede inducir reactivación de la enfermedad. Entonces se recomienda no exponerse en horas de sol perpendicular y utilizar protector solar, idealmente con un factor de protección de 50 o más, 1 o 2 veces al día. Segundo, pues ser adherente a las terapias, o sea, convencerse de que yo mismo soy el responsable de mi salud y que parte del desenlace o gran parte del desenlace y los resultados dependen de mi compromiso. Entonces, asistir a los controles, tomarse los exámenes y llevar una vida saludable, es decir, con un uso moderado de alcohol o no consumo de alcohol dependiendo del medicamento que esté recibiendo, una práctica de ejercicio, una alimentación saludable y pues en aquellos pacientes que tienen medicamentos que son potentes para controlar la enfermedad, pues evitar aquellas comidas mal preparadas o agua no potable porque podría traerle complicaciones como infecciones. Lady Stephanie 09 nos dice, cuando el lupus ataca la parte neurológica, más que todo nervios periféricos, ¿cuántos exámenes sirven para el tratamiento específico? Exámenes para el tratamiento, creo que de pronto hay una confusión Sí. de términos ahí, pero pues si eso llegó a suceder, quiere decir que la enfermedad ha estado compleja y que se han tenido que tomar decisiones. A veces no es fácil porque muchos estudios no demuestran algunas manifestaciones que los pacientes tienen. Entonces ahí ese equilibrio se debe resolver es con las evaluaciones repetidas por el especialista y no solo el reumatólogo, si hay una manifestación en otro sistema, sobre todo el neurológico, pues existen también los neurólogos que deben apoyar este tratamiento y ayudar a orientar tanto al paciente como al reumatólogo en las tomas de las decisiones. Aquí hay una pregunta bien importante que también nos formula Lady Stephanie 09 y es,
¿Cómo lograr la empatía desde los familiares hacia una persona con lupus? Yo creo que es que hay que conocer la enfermedad. Hoy en día hay más información de valor como la que estamos generando hoy, y no solo en la clínica Imbanaco, sino a través de otras asociaciones científicas y asociaciones de pacientes y alrededor de todo el mundo, donde la gente tiene que empezar a conocer las enfermedades y también contarle a sus familiares que estamos en un proceso que hay que llevar a cabo, que necesitamos apoyo para lograr salir adelante, y también como dejar y desmitificar todas las cosas que están alrededor de las enfermedades que de pronto no son tan conocidas como el lupus. Entonces hoy en día se sabe cómo se produce, se sabe qué síntomas da, se sabe cómo se trata, hasta dónde se puede llegar, se conocen las complicaciones, existen los especialistas idóneos para cada uno de esos momentos, pero también la decisión del paciente a desconsultar depende de su entorno familiar. Entonces tener también una comunicación fluida dentro del grupo de apoyo va a facilitar que este grupo logre un buen resultado con los pacientes. ¿Cuáles son esos mitos más comunes, precisamente ahora que usted habla de este tema, doctor, que necesitamos como derribar? Uno, que no es hereditario, no es una enfermedad hereditaria, porque pues no se nace con ella. Pues entonces ahí como liberar de culpa a las madres que lo tienen por si algún hijo lo tuvo o si lo va a tener o no, porque eso genera ansiedad. Segundo, que no es un cáncer, no es una enfermedad que pareciera en algunos momentos tener mucha afectación de muchos órganos, pero pues existen formas de diferenciarlo, y para eso también existen los hematólogos y los oncólogos que nos pueden orientar. Tres, pues si bien que no tiene cura, pues tiene un tratamiento que hoy en día logra un buen momento de calidad de vida de los pacientes, sin dolor, sin manifestaciones de enfermedad, con una dosis mínima de medicamentos que se llama remisión. Entonces, la gente dice, no, que es que eso no me cura, entonces no me lo voy a tomar o no lo voy a hacer. No, pero hoy en día podemos buscar otros objetivos intermedios de lograr, que es tener un buen control de la enfermedad y tener la raya para que no existan las complicaciones. Bueno, repitamos un poco eso, doctor. ¿Cuáles son esas complicaciones si no tengo adherencia a ese tratamiento? No, si la enfermedad debutó muy grave, pues va a volver a recaer. Y la recaída es un brote o un flare, como llaman algunos, parecido a como cuando empezó. Entonces, cada vez que un paciente, por no adherencia a los tratamientos ni a los seguimientos especializados, recaiga, va generando algo que llama daño acumulado. Entonces, si se inflama varias veces el riñón durante 3 o 5 años seguidos, pues va a quedar más cicatriz. Y lo mismo puede pasar con las articulaciones, o con la piel, o con el sistema nervioso, o el corazón. Entonces, el ejercicio que hay que hacer es comprometerse con el autocuidado, la autogestión de la salud, y eso es responsabilidad de los pacientes. Y nosotros, los profesionales de la salud, estamos dispuestos a apoyarlos en ese proceso y darles las herramientas para que en conjunto tomemos las mejores decisiones. Entonces, esas complicaciones no se pueden prevenir al 100%, pero hoy en día se pueden detectar tempranamente si llegan a aparecer e intervenir para que no dejen secuelas. Nos preguntan si el lupus también afecta a los niños y cómo se detecta. Tiene síntomas similares, sí, afecta a los niños. Existen reumatólogos pediatras en todo el país, a lo largo y ancho. Entonces, para que cuando parezcan esas enfermedades, también un llamado a los colegas pediatras o a otros médicos de atención que ven menores de edad, que esta enfermedad existe también en los niños. Es mucho más rara, pero existe, y puede evolucionar muy gravemente porque tiene unas diferencias pequeñas con respecto a la de los adultos, sobre todo más afectación del riñón. Entonces, eso dificulta el tratamiento de las personas menores de edad. Entonces, la invitación es que entendamos que la enfermedad existe, que es real, que afecta a cualquier persona en el momento de su vida. Sin embargo, es más frecuente en mujeres jóvenes, pero tanto los niños como las personas mayores también pueden verse afectadas en algún momento de su vida, y que hoy existen pues los especialistas idóneos para tratarlo. Nos pregunta Liliana Herrera, ¿está asociada a dolores fuertes y frecuentes en todo el cuerpo? El dolor es solo un síntoma. Yo creo que, y eso hay que transmitirlo así, porque el dolor es como muy individual. Ya si ese dolor se traduce en inflamación articular, o en debilidad muscular, o en una afectación general por el lupus, es cuando el reumatólogo puede definir con el paciente que es por el lupus. Pero hay personas que tienen otros tipos de dolor que se han cronificado, como las migrañas o el dolor asociado a la menstruación en las mujeres, que no necesariamente están relacionados con el lupus eritematoso sistémico. Entonces ahí es fácil de discernir. Y hay otros dolores que se cronifican porque el paciente se fatiga, no hace ejercicio, se desacondiciona, o durante una recaída grave perdió mucho de su capacidad funcional. Entonces ahí hay las posibilidades de ayudar a la gente a través de otras modalidades de intervención del dolor, como el ejercicio, el fortalecimiento muscular, y también pues como terapias cognitivas para poderla llevar mejor.
Pues nos preguntan cómo es vivir con lupus, cómo lleva una persona la enfermedad. Pues yo creo que hoy en día, con todo lo que existe y el conocimiento, pues deberían estar muy cerca de lo normal, prácticamente sin interferencia en sus actividades de la vida diaria. El hecho de tener lupus no es una chapa que a la gente la excluya de poder realizar sus sueños, pero sí deben estar en un control estrecho por los especialistas y comprometerse con el autocuidado. Bueno, doctor, precisamente este día es para generar esa conciencia. ¿Cuáles son esos puntos que nos deben quedar muy claros para que vayamos cerrando el tema acerca de esta enfermedad? Pues el primero es que la enfermedad existe. Segundo, la enfermedad es muy variable, cada persona tendrá una manifestación diferente cuando la padece. Tercero, hay otras cosas que se parecen y al final no son lupus, o sea, no todo es lupus, no es como que aquí echamos en un costal varios diagnósticos. Cuarto, que existen los especialistas idóneos, se llaman los reumatólogos, y en Colombia hemos estado creciendo en los últimos años, tanto los reumatólogos para los adultos como para los niños, entonces tienen la posibilidad de consultar. Cinco, pues que existe un tratamiento, y hay tratamientos que pueden ser sencillos y seguros y que a largo plazo evitan las recaídas. Y seis, que pues cuando usted empieza a contar su experiencia y empieza a compartir eso con otras personas, pues va a poder ayudarles de una manera positiva a que les vaya mejor. Bueno, doctor, antes de que nos vayamos a ir, nosotros nos enfocamos en el tema de las mujeres, pero ¿cómo afecta a los hombres? No, pues las manifestaciones son similares, es menos frecuente ver hombres con el lupus, también les puede dar, y se conoce más o menos que en Latinoamérica, pues a los hombres, a pesar de que les da menos frecuentemente que las mujeres, pueden también tener una enfermedad muy grave. Entonces, en ese panorama de diversidad que nosotros tenemos, esta mezcla cultural, esta multietnia que hay en Colombia, pues entonces cada caso debe ser individualizado. No vemos muchos hombres con lupus, pero cuando los vemos, pues requieren el mismo tratamiento o las mismas intervenciones como una mujer que lo tiene. Bueno, doctor, muchas gracias. Esperamos que este tema haya sido de mucho interés para ustedes y que precisamente logremos el objetivo de concientizar acerca de esta enfermedad, de cómo es vivir con ella, cómo puede tratarse y que cada caso es particular, como ya lo mencionaba el doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Bueno, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de interés en Doctor Responde. Clínica Imbanaco, vocación de servicio.